Libro de Daniel, capítulo 6. ¿Ya lo tenemos? Bien, dice así la palabra del Señor. Capítulo 6, vamos a observar del versículo 17 al 23. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó. Ayunó. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. El rey, pues, se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Amén. Imagen 1, hermano. Ahí está, ahí habíamos quedado. Daniel fue arrojado en una cueva, en un foso lleno de leones, porque no quiso obedecer una ley, no quiso acatar un edicto firmado por el rey, el cual decía que durante 30 días ningún hombre podía hacer ninguna clase de petición ni oración a alguien distinto al rey. Daniel se rehusó a hacerlo porque él era conocedor de la palabra de Dios, porque él sabía que no podía hacerlo, no podía adorar a nadie distinto a Dios, y por esta causa fue lanzado, arrojado en aquel foso lleno de leones. Como acabamos de observar en el versículo 17, el hecho de que se colocara una piedra en la entrada del foso y se sellara con el anillo del rey y sus príncipes no era por seguridad, porque humanamente hablando no existía posibilidad alguna de que Daniel escapara de aquel sitio. No había posibilidad. Más bien, esto de sellar con el anillo y de sus príncipes era para demostrar que la sentencia se había ejecutado y que no era posible hacer un cambio ni por el rey ni por cualquier otra persona. Entonces, cuando nadie podía hacer nada, cuando no había intervención posible de parte de ningún hombre, nadie podía hacer nada. Recordemos que en el contexto el mismo rey había querido librar a Daniel y estuvo trabajando toda la tarde, aún hasta la noche, haciendo lo posible para librarle de que fuese arrojado en aquel lugar. No pudo hacerlo. Entonces, cuando no había ninguna posibilidad de intervención humana, entonces Dios actuó.
Y es ahí cuando Dios actúa, cuando los hombres no pueden hacer nada, cuando todo se sale de las manos, no hay nada que hacer. Es ahí cuando Dios obra. Ninguna prueba sellada le detendría para que mostrase su redención. Y el sellado de este pozo fue tan inútil como el sellado de la tumba de nuestro Señor y Salvador. Recuerdan que hablábamos el domingo anterior que hubo una similitud entre esta cueva, allí donde está Daniel arrojado entre los leones, y aquel lugar que también era una cueva cavada en la piedra, en donde fue depositado el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. En ambos lugares Dios hizo un milagro y demostró su poder, su grandeza y su gloria. Ningún intento humano puede alterar ni truncar los sabios y divinos propósitos del omnipotente Dios. Según Darío y sus principales, nadie se atrevería a sacar a Daniel de allí, pero había alguien que sí lo haría. ¿Quién? Dios, correcto. El Dios de Daniel, en quien confiaba y a quien servía continuamente. Recordemos que el rey le había dicho a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y Dios hizo lo que no pudo hacer Darío. Ahí está tu Dios, que tu Dios, a quien siempre sirves, se digne salvarte. Dice otra versión. Otra versión veíamos que decía: al Dios a quien tú continuamente adoras. Servicio y adoración son cosas que van de la mano. No podemos decir adorar a Dios si no le servimos, si no hacemos nada para Él. La persona que confía en Dios y le obedece es intocable hasta que el Señor se lo lleve. Puede tener la plena seguridad de que no le desamparará ni le abandonará. Y aunque le permita pasar por los lugares más inseguros y peligrosos, su bendita presencia estará allí. Dios es poderoso para continuar librando y salvando a todo aquel que confía en Él. Versículo 18. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. Este pasaje testifica sobre la tristeza que embargó a Darío. ¿Por qué? ¿Por qué estaba triste este rey? Se había cometido una injusticia porque él sabía qué clase de hombre era Daniel. Él lo apreciaba, incluso en el contexto, recuerdan que iniciando el capítulo veíamos que él quería ponerlo por encima de todo y de todos. Otra versión dice que el rey se fue a su palacio, pero en toda la noche no comió nada. Y aunque no podía dormir, tampoco quiso que se le llevaran música ni nada que le alegrase. Es decir, que estaba quebrantando su norma de vida. Se acostó sin comer. En cierta ocasión hablaba con un hermano un poco más carnal que espiritual y le pregunté, le dije: ¿qué más, mi hermano? ¿Cómo ha estado? ¿Cómo le ha ido? Me dijo: bien, sí señor, estoy fortalecido espiritualmente. Le dije: sí, ¿eso por qué? Dijo: porque estoy haciendo vigilia en el día y ayuno en la noche.
¿Qué tal? Vigilia en el día y ayuno en la noche. Seguramente al leer este pasaje, dicho hermano estaría satisfecho de practicar el ayuno de Darío. Voy a hacer el ayuno de Darío, no como nada en la noche. No, pues qué ejercicio, ¿no? Qué ayuno. Segundo, canceló el acostumbrado entretenimiento en la corte, rechazó todo tipo de entretención habitual. Otra versión dice que no dejó que le trajeran concubinas, no quiso ningún tipo de instrumento musical. Las mujeres y la música generalmente van de la mano y suelen ser la entretención de muchos. Mujeres y música. Pero aquí Darío estaba tan triste, estaba tan agobiado por la situación que estaba ocurriendo, que no quiso nada, no quería nada, no deseaba nada. Aquella noche estaba sumido en la congoja, en la aflicción y el desconsuelo. Además dice que se fue el sueño, que perdió el sueño. ¿Usted alguna vez ha perdido el sueño? ¿Por qué causa? ¿Qué le quita el sueño? Las dificultades, los problemas, las preocupaciones, las angustias. Generalmente cuando hay ansiedad, angustia hay preocupación, esto supera la capacidad que tenemos de reposar, ¿no? No podemos conciliar el sueño, y esto le estaba ocurriendo aquí a Darío. Estaba seguramente dando botes allí, angustiado, pensando en la situación que estaba viviendo Daniel en aquel foso, en aquella cueva. Aunque Darío era un rey pagano, demuestra que en su corazón había algo de sensibilidad que permitía distinguir entre la justicia y la injusticia. Él sabía, en el fondo, que lo que se había hecho con este hombre Daniel era una injusticia. Todos los hombres han sido creados con la capacidad de diferenciar entre el bien y el mal. ¿Cómo se llama esa capacidad? Discernimiento. Pero hay algo que está en nosotros, que alumbra y nos muestra la conciencia. La conciencia. Cada uno de nosotros tiene una conciencia que se encarga en decir lo que está bien y lo que está mal. Usted a conciencia sabe lo que ha hecho mal, pero también sabe lo que ha hecho bien. No podemos pasar este pasaje sin resaltar el contraste entre Darío en su palacio y Daniel en el foso de los leones. ¿Cómo se encontraba Darío? ¿Cómo estaba allí Darío en su palacio? En medio de todos sus siervos, en medio de seguramente todos los lujos, todas las riquezas y todas las comodidades. ¿Cómo se encontraba allí este rey? Preocupado, triste, angustiado, sin paz, sin gozo. ¿Y cómo estaba Daniel? Daniel estaba en perfecta paz con Dios, consigo mismo y aún con los leones. Imagínense. Se encontraba seguro porque Dios estaba con él. Y esto nos indica que es mejor una cueva donde esté Dios que un cómodo palacio sin él. Dice otro versículo en la escritura, dice que es mejor un bocado de pan seco que un buey engordado, donde hay problemas, donde hay dificultades. Y esto es cierto. Es mejor a veces estar con lo justo, con lo necesario, pero que Dios esté allí, que tengamos su bendición y no tener cantidad de cosas. Sí, uy, pero qué casa, qué mansión, qué quinta, qué palacio. Pero si Dios no está allí, no sirve de nada.
Darío trabajó con afán durante todo el día para librar a Daniel del juicio y no consiguió nada. Daniel simplemente se encomendó al Dios del universo y recibió el poder, la paz y la tranquilidad que necesitaba para estar allí. En todo el sentido de la palabra, podemos decir que Daniel estaba como un rey, mientras Darío estaba como un esclavo. Y podemos llegar a la conclusión que la verdadera libertad únicamente viene de Dios y solamente Él la puede dar. Solamente Él la puede conceder. Versículo 19 al 20. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Muy temprano, al amanecer, al clarear el día, a la mañana siguiente, Darío se levantó para ir apresuradamente y sin perder nada de tiempo a aquel foso de los leones en donde habían echado a Daniel. Y la acción, el verbo que aparece aquí indica premura, prisa, velocidad de ejecución, es decir, que fue rápidamente a mirar qué había ocurrido con Daniel. Aquel rey que se había desvelado toda la noche sin poder dormir estaba sumamente preocupado por lo que le pudiese ocurrir al hombre de Dios. De tal forma que aún antes de llegar a la entrada del foso, comenzó a llamar a Daniel diciendo: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿el Dios tuyo te ha podido librar de los leones? Y al hablar de esta forma, ¿qué está reconociendo este rey Darío? Pero también que el Dios de Daniel es un Dios vivo, en contraste a los dioses muertos de Medo-Persia. Un Dios muerto no puede librar, no puede salvar a nadie, pero el Dios vivo sí lo puede hacer, y efectivamente aquí lo hizo. La forma en que Daniel vivió su vida en medio de la inmoralidad y la idolatría fue lo que tanto impactó a este rey Darío. Se trataba de un hombre de fe, alguien que seguía creyendo después de vivir por tantos años en una nación que no era su tierra, en una nación totalmente idólatra y pagana, como lo fue Babilonia en su momento y como lo era ahora Medo-Persia. Nunca debemos olvidar la influencia que puede tener nuestro testimonio en la vida de quienes nos rodean. Daniel fue librado del foso de los leones. Dios lo libró porque confió en él. Al llamarle siervo del Dios viviente, el rey le está otorgando el mejor y el más grande de los títulos. ¿Qué título se puede comparar con siervo del Dios viviente? ¿Será que si le hubiese dicho presidente, o gobernante, o magistrado, lo hubiese honrado tanto como que lo llamara siervo del Dios viviente? Ese es el título más grande que un hombre puede llevar. Ni siquiera presidente de Persia le llegaba a los tobillos. Tenemos además que ver que Darío vuelve a repetir las palabras que había dicho con anterioridad: tu Dios, a quien tú continuamente sirves, indicando con esto fidelidad, lealtad y compromiso. A quien tú continuamente sirves. Y hacíamos ahí un pequeño paréntesis para preguntarnos: ¿podemos decir nosotros que servimos a Dios continuamente? ¿Servimos a Dios todo el tiempo? ¿O solamente le servimos los domingos en la mañana
los días que nos reunimos acá. Porque el servicio a Dios debe ser un servicio continuo, constante, como el que estaba mostrando aquí Daniel, a quien tú continuamente sirves. Los cristianos de hoy en día enfrentan la tentación de contemporizar y seguir la corriente. ¿Cuántos cristianos hoy, 31 de octubre, ya están disfrazados? Sí, por ahí ya miré en el Facebook de algunos y ya los vi. Sí, ¿y qué hace un hijo de Dios, un creyente, celebrando una fiesta pagana, satánica, algo que es completamente ofrecido al mal? ¿Qué tiene que hacer un hijo de Dios en eso? Absolutamente nada. No tiene nada que hacer. Y yo me pregunto, bueno, muchas personas conocen a Dios de labios. Muchos conocen a Dios de una manera intelectual, pero no han permitido que Dios cambie sus vidas. Y en días como este están haciendo lo que todo el mundo hace. Entonces, los cristianos se dejan arrastrar por la corriente del mundo, se dejan llevar por lo que el sistema les brinda, y no se dan cuenta que es más peligroso eso que estar en la voluntad de Dios. Porque si hay un lugar seguro para el creyente, para el Hijo de Dios, ¿en dónde es? ¿Cuál es? ¿Cuál es ese lugar? Estar en la voluntad de Dios. Daniel sabía que era incorrecto adorar y pedir al rey porque conocía la palabra de Dios. Prefería morir obedeciendo la palabra de Dios que vivir fuera de la voluntad de Él. Satanás anda como león rugiente, pero Dios puede librarnos para su gloria. Él puede cerrar las bocas que nos quieran devorar. Versículo 21 y 22. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. Daniel contestó primeramente con toda cortesía a Darío. Imagen 2. Ahí está. Sube para que vean atrás la imagen. Ahí está, llegó el rey Darío muy temprano en la mañana, a las primeras horas del día, se asomó allí a la cueva. Daniel, el Dios tuyo te ha podido librar de los leones. ¿Y cuál fue la respuesta de Daniel? Ay, Darío, no me hable, estoy muy bravo con usted. Fariseo, ¿cómo fue posible que me dejara meter en este hueco tan horrible? No, Daniel contestó con cortesía: oh rey, vive para siempre. En él no había nada de amargura, nada de rencor, nada de odio. No inculpó al rey por haberlo condenado. Al contrario, una vez más testifica de su inocencia y da gloria a Dios. Cuando Dios libera sobrenaturalmente, Él hace una obra completa, y lo estamos viendo aquí. Ya los amigos de Daniel lo habían comprobado con anterioridad. ¿Quiénes? Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego. Ni siquiera se les quemó absolutamente nada de sus ropas, ni siquiera tenían olor a fuego. Salieron totalmente ilesos de aquel horno.
Y de igual forma, Daniel sale completamente ileso de aquel pozo. Así que no estamos viendo aquí el grito de alguien que había sido medio comido por los leones. ¡Ay! ¡Un anillo! ¡Ay! No. Estamos escuchando las palabras de un siervo fiel del Señor, de alguien que dice: mi Dios envió su ángel y Él me ha podido librar de los leones. Ahora, tenemos que ver que seguramente al cerrar la boca de los leones, Dios cambió la naturaleza de aquellas bestias. Hay un video por ahí de una canción que muestra la historia de Daniel. Dice: los leones me rodean, pero yo no temeré, porque tú, Jehová, estás conmigo. Y me da risa porque los leones se acercan a Daniel así, y de pronto llegan y se van acercando y así. Y antes Daniel les acaricia la melena. Me da risa ver ese video. Pero lo que dice es cierto. Porque yo sé en quién he confiado, porque tú, Jehová, estás conmigo. Esa fue la razón por la cual Daniel fue librado. Antes del diluvio, los leones se atacaban a los demás animales, eran carnívoros. Imagínense cómo hubiera sido el pobre Noé allí. ¡Noé! Que vaya rápido, que el león se está devorando al cordero. ¡Ay! Eso hubiera sido esa arca un caos completo, ¿no? ¿No ha pensado usted en eso? No. Lo que pasa es que los animales cambiaron, se volvieron salvajes, empezaron a atacar entre ellos después del diluvio y por causa del pecado, por causa de la desobediencia. Porque ya veremos en el Génesis, mi hermano nos estará explicando cómo el pecado, la caída del hombre afectó toda la naturaleza, toda la creación. Pero antes los animales no eran salvajes. Antes del diluvio los animales no eran salvajes. Y veremos que a futuro esto será restaurado, porque dice la palabra que morará el lobo y el cordero, y que un niño los pastoreará. Es decir, que cuando Cristo reine, cuando el Señor establezca su reino de paz y de justicia en esta tierra, habrá un equilibrio y una armonía perfecta, cual lo hubo antes de la caída, antes del pecado. Es interesante notar que Daniel habla primero de su relación con Dios diciendo: ante Él fui hallado inocente. Entonces primero Daniel dice: ante Dios soy inocente. No hay absolutamente nada que tenga en deuda con Dios. La palabra inocente significa moralmente limpio y puro. Y esto nos recuerda que un hijo de Dios debe ser puro ante Dios, pero también ante los hombres. Porque primero habla de Dios, notemos el versículo 22. Para que no me hiciesen daño, porque ante Él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh Rey, no he hecho nada malo. Entonces debemos de ser puros ante Dios y ante los hombres. ¿Sí? Ser inocentes ante Dios y ante los hombres. Daniel le preocupaba tanto la justicia vertical como la horizontal, es decir, su relación con Dios como su relación con los hombres. Así que su testimonio verbal en estos pasajes indican que Dios se interesa por sus hijos, ya que envió a su ángel. Dios se interesa por los suyos. Además que es un Dios poderoso, que cerró la boca de los leones.
Y también que es un Dios justo, porque dice que ante Él fui hallado inocente. En Dios no hay injusticia. En Dios no hay injusticia. Así hubiese sido acusado de quebrantar la ley de Media y de Persia, esa ley tan drástica e inflexible de la cual hablábamos domingos atrás. Así hubiese sido acusado de quebrantar esa ley. Ante Dios, Daniel era justo, era inocente, y efectivamente por eso fue que Dios le libró. Ahora podemos ver algo interesante, y es que ese ángel de Jehová, ¿quién es? ¿Quién era ese ángel que apareció allí librando a Daniel? ¿Quién? El Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, el ángel de Jehová reencarnado, Cristo en el Antiguo Testamento. Y fue él mismo que estuvo acompañando a Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego. Y esto nos da demasiada esperanza, porque al igual que a Daniel y a sus compañeros, el Señor nos ha dicho: he aquí, yo estoy con vosotros. ¿Cuándo? Todos los días hasta el fin del mundo. El mismo ángel de Jehová que rescató a los suyos de Babilonia es quien nos ha dicho: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por tanto, no hay nada que temer si el Señor está con nosotros. No hay por qué temer. Si Cristo está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Versículo 23 y termina. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. ¿Cómo se puso Darío? Después de haber estado una noche angustiado, en zozobra, intranquilo, sin poder dormir, tal vez dando botes allí en su cama, ahora que llega a aquel lugar y ve que Daniel está sano y salvo, ¿cómo se pone aquel rey? Muy contento estaba de que Daniel continuara con vida, de modo que ordenó que lo sacasen del pozo. Y la idea fue que seguramente fue extraído por la parte superior, por el mismo sitio donde le arrojaron. Mas la expresión ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios, se constituye en un testimonio singular del poder de Dios y su cuidado providencial. Por el hecho de que Daniel confió en Dios, no le pasó nada. No sufrió ningún daño. Esto nos dice que la plena liberación de Daniel fue un acto soberano realizado por Dios. El mismo Dios que dio a un hombre la naturaleza de bestia. ¿Recuerdan? Lo veíamos en capítulos anteriores. ¿A quién se le dio la naturaleza de bestia? A Nabucodonosor. Ahora, ¿qué hace Dios? Cambia la naturaleza de los leones y los convierte en unos gaticos domésticos, inofensivos. Algo que se menciona aún en el Nuevo Testamento es la fe de Daniel. Hebreos capítulo 11, versículo 33 dice que por esa fe taparon bocas de leones. Entonces, ¿qué fue? ¿La confianza en Dios o fue Dios? ¿Fue la fe de Daniel o fue Dios quien lo hizo? ¿Cómo podemos conciliar esos pasajes? Ambas cosas son ciertas, es correcto. ¿Por qué? Porque Dios actúa
poderosamente y soberanamente a favor de quienes confían y creen en Él y en su palabra. Y eso fue lo que hizo acá. Dios actuó milagrosamente. La fe por sí sola no puede librar a nadie. Si Daniel no hubiese tenido una fe bien sustentada en Dios y en su palabra, si solamente hubiera ido a aquella cueva pensando, voy a estar bien, voy a estar bien, voy a estar bien, nada me va a pasar. Como algunos piensan, esa es la fe de algunos, ¿no? Vamos a tener fe de que todo nos va a ir bien. Pero no, eso no es fe, eso es positivismo. La fe auténtica y verdadera es aquella que se centra en creerle a Dios. Descansa en la voluntad de Dios. Si Dios no hubiese librado a Daniel de los leones, ¿qué hubiese ocurrido? Hubiese sido un mártir más de los que aparecen también en la lista de Hebreos 11, porque ahí vemos en esa lista que a algunos libró y a otros no. A unos los salvó de la espada, como fue a Pedro allí en Hechos de los Apóstoles, pero a Jacobo no. Entonces, sea cual sea lo que Dios haga con sus siervos, un hombre de fe vive para Dios y no le importa los resultados, no le importa si Dios hace algo o no lo hace. Igual si Dios hubiese permitido que Daniel hubiese sido despedazado por los leones en aquella cueva, habría pasado como un mártir y habría dado testimonio hasta su muerte, como lo hizo Esteban. Entonces, si Dios nos libra, gloria a Dios. Y si no, también, gloria a Dios. ¿Sí? Igual, tenemos que seguirle honrando, tenemos que seguirle glorificando. Si Dios nos ayuda, si Dios nos socorre, si Dios nos salva de los leones, gloria al Señor. Pero si nos deja morir en la boca de ellos, también. Confía usted en Dios con la plena certidumbre que no le dejará ni le abandonará hasta que termine con usted lo que ha empezado. El mismo Dios que rescató a Daniel de aquella cueva sin un rasguño, totalmente ileso, puede sacarle a usted victorioso aún de las peores circunstancias. Él no ha cambiado, su poder es el mismo. Y continúa orando a favor de todos los que en Él confían. Y continúa salvando y continúa guardando y protegiendo de todo mal a aquellos que creen en Jesucristo su Hijo, aquellos que le han depositado a Él toda su confianza. Amén. Vamos a orar y le damos gracias al Señor por esta palabra. Padre, muchas gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, gracias porque tú nos enseñas que independientemente, Señor, de las cosas que tengamos que pasar o de lo que tengamos que vivir, Señor, lo que debemos hacer es confiar, lo que debemos hacer es creer en ti, como lo hizo Daniel. Gracias, Padre, porque tú no has cambiado, Señor, y así como libraste a este hombre allí en medio de aquellos leones, Señor, así también puedes librar hoy a todo aquel que por la fe se acerque a ti, Señor, que cree en Cristo. Gracias, Dios, porque tú eres bueno, Señor, y no cambias, nunca has cambiado. Señor, nosotros somos mutables y cambiamos de un día para otro, pero tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Señor, muchas gracias porque
En ti tenemos palabras ciertas, la verdad, Señor, que nos ha sido dada y anunciada, la cual predicamos, Señor. Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores. Nosotros, Señor, al igual que Pablo, podemos decir, somos los primeros, Señor, porque no somos justos, sino que somos justificados por medio de su obra, por medio de su sangre derramada allí en la cruz del Calvario. Señor, te pedimos que nos ayudes a vivir por fe, porque tu palabra dice que el justo por la fe vivirá, y si retrocediere, no agradará mi alma. Señor, ayúdanos a caminar por la fe, a no dejarnos arrastrar por este sistema corrompido de pecado, Señor, que intenta envolvernos cada día. Ayúdanos a ser limpios, a ser puros y santos para ti, Señor, para que digamos como Daniel dijo, ante Él somos inocentes. Señor, que de nada, Señor, seamos culpados, y más por estar en la persona bendita de Jesucristo, tu Hijo, nuestro amado Salvador. Amén.